Bueno, buenas. Yo les había dicho que esto le íbamos a decir capítulos o episodios, no me acuerdo. Pero bueno, entonces bienvenidos al segundo episodio. En este episodio dije que íbamos a hablar acerca de las religiones, de la historia de las religiones y cómo la historia de las religiones ha afectado en los conflictos del Oriente Medio. Pero necesito decirles una cosa, y es que en el momento que yo les dije eso, no era consciente de toda la magnitud que eso tiene. O sea, yo les dije que íbamos a hablar de las religiones y no había comenzado a investigar a profundidad la historia de las religiones en Oriente Medio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando me puse a investigar, yo dije, jueputa, es que esto es demasiada información y yo no puedo decir toda esa información en un solo capítulo, sería demasiado largo y no quiero eso. Entonces, bueno, hoy vamos a comenzar de todas formas con la historia de las religiones, pero me gustaría decirles cuáles son los conflictos que vamos a tocar. Es decir, la historia de las religiones afecta en general la historia de Oriente Medio y en general la historia de todo el mundo. Pero conflictos directamente influenciados por la historia de las religiones que vamos a ver, que van a ser tres principalmente, que van a ser el cristianismo, el judaísmo y el islam. Las tres religiones vamos a ver que, aunque sean religiones distintas, se parecen muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver primero la historia de las religiones, vamos a ver cuál fue todo el rollo con el origen de todo eso y después vamos a conectar esas cosas viejas, o sea, todas esas historias antiguas de las religiones con los conflictos modernos. Bueno, iba a decir modernos de hoy en día. Vamos a conectar lo viejo con lo nuevo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Con cuáles conflictos lo vamos a conectar? Con dos en específico. Primero vamos a conectarlo con el conflicto en Irán. Hay dos países que yo sé que confunden mucho y es fácil confundirlos, que son Irak e Irán. Entonces no los confundan. Son países distintos, completamente distintos y están en guerra uno con el otro. Entonces pues no son para nada iguales. Bueno, entonces ¿qué es lo que vamos a ver en Irán? En Irán lo que pasa es que la mayoría de las personas que viven allá son musulmanas. Pero lo que pasa en el Islam, bueno, un musulmán es una persona que sigue el Islam. Entonces, lo que pasa en el Islam es que el Islam está dividido en dos ramas principales, los sunitas y los chiitas. Entonces vamos a ver el conflicto de los sunitas y los chiitas en Irán. Va a ser muy importante ese conflicto y ese va a ser el primero del que vamos a hablar. El segundo del que vamos a hablar, un conflicto que tal vez hayamos escuchado algunas cosas de eso. Hay varios videos que me gustan mucho, por ejemplo de Luisito Comunica o de Lethal Crisis, que él se va a Jerusalén o Palestina. Ese es el otro conflicto del que vamos a hablar. Jerusalén o Palestina es un territorio que tiene una disputa bastante compleja, porque los cristianos dicen que ese territorio es de ellos, porque tienen, o sea, en sus escritos religiosos y en sus creencias y en su historia, relación con ese territorio. Pero también lo tienen los musulmanes y también lo tienen los judíos. Entonces eso es un problema bastante complejo, porque todo el mundo quiere ese territorio. Vamos a ver que tiene mucho que ver la migración de los judíos en la Segunda Guerra Mundial con la persecución con Hitler. O sea, todo se conecta con todo. Para entender la historia es complicado. O sea, es complicado en términos de que hay que entender que lo que pasa hoy en día pasa por varios factores. Entonces vamos a analizar cada uno de esos factores. En este capítulo en concreto vamos a analizar la historia de las religiones monoteístas, que son las que les acabo de decir: cristianismo, judaísmo y el islam. Vamos a ver el origen, qué fue lo importante, y vamos a ver la historia de Abraham, porque entendiendo la historia de Abraham vamos a entender mucho acerca de qué es lo que está pasando hoy en día, porque vamos a entender por qué es que están peleando. Porque los conflictos de hoy en día son conflictos que, aunque parezcan modernos, son conflictos súper viejos. Pero bueno, entonces sin nada más que decirles, vamos a comenzar con la historia de las religiones. Bueno, bastante importante la historia, que ya les he dicho muchas veces que es muy importante, pero ya me van a entender por qué. La historia que vamos a ver va a ser la historia de Abraham, una historia que vamos a hablar de forma muy resumida acerca de qué fue su historia, cuáles fueron sus descendientes. No vamos a hablar específicamente de qué cosas dice la Biblia, de qué hizo, de qué le dijo Dios. No, solamente vamos a hablar de forma muy general acerca de qué fue lo que pasó con él y de lo que nos interesa, que son los hijos de Abraham. Entonces, al principio de toda la historia vamos a tener que en el Génesis de la Biblia, Abraham va a vivir en la tierra de su padre y va a estar casado con Sara, que va a ser su medio hermana,
Y Dios le va a decir, pues Dios le habla a Abraham, porque recordemos que en el Antiguo Testamento Dios no sé por qué en el Nuevo no, en realidad no sé mucho de temas religiosos, pero en el Antiguo Testamento Dios podía hablar directamente con las personas, ¿cierto? Entonces Dios le dice a Abraham que se vaya de la tierra de su padre, le da una promesa y le dice que él va a tener una descendencia muy grande, tan numeroso como las arenas del desierto. Bacano, bacano, pues suena bacano, pero el problemita es que ellos dos, Abraham y Sara, ya estaban viejísimos, estaban muy viejos y no habían tenido un hijo. Entonces, digamos que por cosas obvias, pues ya era muy difícil que ellos tuvieran un hijo a la edad que tenían. Entonces, lo que pasa es que, bueno, a Abraham ya le habían dicho eso, le dijeron que se fuera de la tierra prometida, después ocurren un montón de cacharros, se mete a Egipto, etc. Esas cosas no las vamos a hablar. Pero, entonces Sara, preocupada porque ella no le puede dar un hijo a Abraham, porque pues está muy vieja, le dice a Abraham que tenga un hijo con su esclava Agar. Ellos tenían una esclava egipcia que se llama Agar. Entonces, está bien, pues Abraham va donde Agar y tienen un hijo, y a ese hijo, que es el primogénito de Abraham, y recordemos que ser un primogénito en esa cultura y en esa época era una cosa súper importante, porque era el primogénito era la persona que iba a heredar los títulos y también los bienes materiales de su padre. Entonces, Abraham tiene su primogénito con Ismael. Recordemos que a él le habían dicho que iba a tener una descendencia muy numerosa, y eso es lo que ocurre con Ismael. Abraham tiene a Ismael, e Ismael tiene una descendencia muy numerosa, y dentro de esa descendencia va a tener un descendiente que va a ser Mahoma. Muchas generaciones después va a tener este descendiente, y como ustedes deben saber, Mahoma ha sido una persona completamente crucial para la historia de la humanidad, porque fue la persona que fundó el Islam y escribió el Corán. Pero mucho tiempo después, o sea, Ismael ya muere y pues tiene descendientes, pero muchísimas generaciones después van a ser Mahoma. Entonces ahí ya las cosas empiezan a ser como interesantes, porque se empiezan a unir dos cosas que uno normalmente no creería que están unidas. Entonces acá es cuando yo les digo que la historia, porque esta historia no solamente está en la Biblia, esta historia está en el Corán y está en la Torá. Las tres religiones comparten muchas cosas en común. Las tres religiones son religiones monoteístas. Las tres religiones tienen conceptos doctrinales muy parecidos unas con otras. Hablan de cielo, hablan de infierno, hablan de ángeles, de demonios, de Dios, de un único Dios, etc. Entonces van a ser religiones que se van a parecer mucho, pero que van a pelear por puras interpretaciones, pero que en el fondo, en su doctrina, van a ser muy parecidas unas con otras. Pero lo que pasa, y acá es lo que hace como más dramática la historia, es que Abraham, al final de cuentas, sí pudo tener un hijo con su esposa Sara. A ese hijo le van a poner Isaac. Entonces recordemos que yo les había dicho que el primogénito era la persona que recibía un montón de privilegios de parte del papá. Pero Ismael no va a tener esos privilegios, y resulta que lo van a echar al desierto con su mamá Agar, ¿cierto? Agar e Ismael, eso sí dice en la Biblia, Abraham los lleva al desierto, o sea, los echa. Y Abraham se queda con Isaac. Entonces acá es una cosa bastante importante, porque ya como habíamos visto, de una u otra forma Ismael va a ser el padre del Islam, porque dentro de sus descendientes va a estar Mahoma. Mahoma funda el Islam. Lo que pasa con Isaac es lo mismo, pero con otras religiones, que son las otras dos religiones importantes, las otras dos religiones monoteístas importantes, que son el cristianismo y el judaísmo. Nos vamos a olvidar de Isaac. Hoy no vamos a hablar de Isaac, nada. Tampoco vamos a hablar de Ismael. Esto solamente se los cuento hasta este momento. Les cuento lo que va antes de Mahoma. Mahoma es el protagonista, y por Mahoma y por la familia de Mahoma y lo que pasa cuando él muere y cuando, pues, etcétera, todo lo que pasa y toda la división entre sunitas y chiitas va a ser desde que Mahoma muere. Pero no podíamos hablar de Mahoma sin hablar de todo esto. De todas formas, en este capítulo no voy a hablar acerca de Mahoma, de qué es lo que pasa después, de cómo se dividen, de qué es lo que piensa cada una de las facciones. No vamos a hablar de eso porque no quiero hacer las cosas muy largas. Pero ya tenemos una idea mucho más clara de la historia de Abraham.
Entonces vamos a tener que esta historia, les dije que es tan importante porque por el mismo man, por Abraham, van a hacerse las 3 religiones más importantes del planeta Tierra. 2/3 partes de las personas que son creyentes siguen una de esas 3 religiones. Entonces esto es una historia súper importante, y entendiendo esta diferencia, entendiendo esta historia, vamos a entender muchos conflictos, no solamente el conflicto que vamos a ver hoy, sino algunos conflictos que vamos a ver más adelante y muchos conflictos que ni siquiera vamos a ver. Entonces, bueno, esa es más o menos la historia que les quería contar, eso es lo que les quería decir. Esto es un preámbulo solamente, esto solamente es una cosita como introductoria porque hay muchísimas cosas que analizar, muchísimos detalles, muchísimas épocas. Después, esto que es muy antiguo se va a encontrar con cosas muy modernas, como cuando en este momento pues tenemos la Biblia, que peleaban con espadas, escudos, cuchillos, arcos. Pero estas historias que parecen tan viejas se van a conectar con historias súper modernas. Desde, por ejemplo, ya me estoy adelantando, pero la revolución iraní de Ayatollah Khomeini, de misiles de Estados Unidos metido en Irán, en varios países del Medio Oriente. Y conflictos que parecen que fueran tan viejos son en realidad los mismos conflictos de hoy en día. Pero hasta ahora solamente les he dicho el paso A como si fuera un abecedario, les he dicho la A y la Z. Pero entre esos 2 pasos, entre esos 2 sucesos, hay un montón de cosas en el medio que todavía no hemos visto. Apenas estamos viendo la primera letra, apenas estamos empezando a describir las cosas más viejas, pero al final de todo los vamos a conectar con lo más nuevo. Entonces, pues ya, no tengo nada más que decir de esta clase. Fue una buena clase, espero haber sido claro, espero que me estén entendiendo, y espero también, sobre todo, recalcar que cualquier cosa que diga acerca de las religiones yo sé que es un tema bastante sensible, pero tampoco me quiero censurar. Es decir, de una u otra forma yo tengo mi opinión, no quiero ofender a nadie, solamente es mi opinión. Nunca me van a escuchar hablando en contra de una religión específica o en contra de algún pensamiento en específico, porque cada persona tiene sus creencias y eso es completamente respetable. Pero voy a tener opiniones personales de cada cosa, como por ejemplo, según mi opinión, uno echar a un hijo de uno al desierto es una cosa que yo no haría. O sea, es una cosa que a mí me parece muy cruel. Pero bueno, es una cosa que también es un tema bastante sensible, como les reitero, y no me quiero meter en problemas. Entonces, de todas formas, no sé ni siquiera qué estoy diciendo. El punto es que ya explicamos la historia de este man. Ya podemos continuar en el capítulo que sigue. En el capítulo que sigue vamos a seguir con la historia de Mahoma, sus descendientes, y vamos a ver por fin la diferencia entre sunitas y chiitas, qué es lo que dicen unos y qué es lo que dicen otros. Y ya, hasta el otro capítulo. Suerte.